La voz pasiva. Funciones de la voz pasiva. Cuando hablamos de voz pasiva y de voz activa, hago énfasis en la voz activa porque es necesario hablar de esta para poder entender mejor la voz pasiva. Hablamos de estas dos cuando un mismo hecho puede explicarse de dos maneras diferentes. Ahora bien, la voz pasiva se utiliza para mostrar interés en la persona o cosa que es objeto de una acción, no en la persona o cosa que realiza la acción. De otro modo, la persona o cosa más importante pasa a ser el sujeto de la oración. Por ejemplo, Joana ayudó a los niños. Esta es una oración que está en voz activa. ¿Por qué? Por el verbo. El verbo está en su forma activa. Aquí Joana realizó una acción. Pero en cambio, si vamos a hablar del mismo proceso, Joana ayudó a los niños y quiero ponerlo en voz pasiva, la oración quedaría de este modo. Los niños fueron ayudados por Joana. Entonces, en la voz pasiva, el complemento pasará a ser el sujeto, que serían los niños. Y Joana pasaría a ser el complemento agente. Y normalmente cuando se expresa de forma pasiva, se introduce la preposición por normalmente. Y bueno, esa es una de las claves para poder entender quién es el agente, el sujeto y cómo está construida la voz pasiva. Otra de las cosas fundamentales es el verbo, que ya más adelante se va a explicar más a fondo de cómo se debe utilizar el verbo en una voz pasiva. A continuación vamos a hablar de la formación de la voz pasiva. Para poder construir una oración en voz pasiva en inglés debemos tener en cuenta de que existen dos elementos principales que la componen. El primero es el verbo to be y el segundo es el pasado participio. A continuación vamos a ver algunos ejemplos para poder ver cómo se construyen este tipo de oraciones. La formación de la voz pasiva está compuesta por el sujeto más el verbo to be conjugado más el verbo en pasado participio más el resto de la oración o el complemento. En base a lo dicho anteriormente, un ejemplo de voz pasiva de manera afirmativa es el siguiente. The house was built in 1899. De manera negativa sería The house wasn't built in 1899. De manera interrogativa sería Was the house built in 1899? Teniendo en cuenta los elementos que debemos utilizar para construir una oración en voz pasiva, podemos construir una oración en presente simple de la siguiente manera. The house is cleaned every day. En presente continuo, the house is being cleaned at the moment. En pasado simple, the house was cleaned yesterday. En pasado continuo, the house was being cleaned last week. En pasado perfecto, the house has been cleaned before they arrived. En presente perfecto, the house has been cleaned since you left. Sigamos con el infinitivo en la voz pasiva. El infinitivo en la voz pasiva se emplea detrás de los verbos modales. Veamos cómo se hace. John may be promoted next year. John podría ser promovido el próximo año. She wants to be invited to the party. Ella quiere ser invitada a la fiesta. El ejemplo en español de la voz pasiva sería el próximo año John podría ser promovido. Y a la fiesta ella quiere ser invitada. La voz pasiva con el gerund o gerundio. El gerundio en la voz pasiva se utiliza después de las preposiciones y verbos que normalmente van seguidas de gerundio. Recordemos que el gerundio es la forma no personal del verbo que expresa la duración de la acción verbal.
Puede servir como adverbio o como verbo. Ejemplos de estas son las palabras amando, riendo. Veamos algunas frases en inglés de cómo formar la voz pasiva con gerundio. The children are excited about being taken to the zoo. Los niños están emocionados por ser llevados al zoológico. Most film stars hate being interviewed. La mayoría de estrellas de cine odian ser entrevistadas. El ejemplo en español sería: de ser llevados al zoológico, los niños están emocionados. Y también las entrevistas son odiadas por las estrellas de cine.